Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a mi segunda sesión, a mi segundo espacio abierto para el aprendizaje con su asesora virtual. Mi nombre es Wendy Lucía Rodríguez Álvarez y soy asesora virtual del grupo 029 de la generación 44. Les grabo esta sesión ya que no la pude grabar en vivo. Tuve algunas complicaciones en el lugar donde yo vivo. Yo vivo en Huejotzingo, Puebla, y ahorita pues han estado preparándose para el carnaval. Entonces, a la hora que lo habíamos programado fue muy complicado porque había muchísimo ruido y la verdad es que no me iban a escuchar. Por tal motivo, y pues obviamente ya era tarde para que lo grabara en otro lado, ¿no? Entonces, por tal motivo, pues bueno, decidí yo una vez que bajó un poco esta parte de los ruidos y de pues toda la gente que estaba por aquí muy cerca haciendo también mucha escándalo. Decidí entonces grabarles esta sesión, espero que ustedes la puedan ver. Sé que algunos de ustedes estuvieron al pendiente, pero, la verdad es que sí me fue muy complicado, y también debido a eso, también yo creo que el Internet estuvo fallando, la conectividad. Eh, Acá, pues, es como muy común que hagan este tipo de actividades previas al carnaval, ¿no? Entonces, por eso les digo, pues, les comento, sí sé que estuvieron al pendiente, yo también traté de conectarme, pero la verdad es que no me fue posible tampoco cambiar la sesión, yo la tenía bien programada sin problema. Pero bueno, espero que puedan ver esta sesión y en la tercera, en nuestro tercer espacio abierto, les voy a decir cómo es que ustedes pueden participar para compensar esta situación de la asistencia que ustedes no pudieron llegar y más bien no pudieron ingresar y sobre todo también para que se les pueda contar como una participación activa. ¿Ok? Pues bueno, entonces les comento, este es mi segundo espacio abierto. El día de hoy, la verdad es que lo que quiero abordar está más enfocado a cómo ustedes pueden evitar incurrir en plagio. Entonces, espero que puedan ver mi pantalla. Bien, creo que ya la ven. Entonces, esto pues es algo que me gusta detallar para que así no se queden con las dudas y sobre todo para que lo eviten en la medida de lo posible, ¿no? Siempre consideren pues el hecho de que ustedes tienen un objetivo acá en Prepa en Línea, si ustedes decidieron decidieron más bien pues continuar con sus estudios, decidieron ustedes también formar parte de Prepa en Línea, pero lo más importante es que tienen un objetivo. Ustedes decidieron quizá continuar estudiando porque iban a mejorar su calidad de vida, quizá un mejor trabajo, quizá un mejor, pues inclusive hasta por gusto propio, ¿no? Por quererlo, simplemente terminar el bachillerato adelante. Eso también, pues es válido. Cualquiera de las razones por la que lo hayan hecho es válida. Y solamente los invito para que no pierdan el objetivo, porque muchas veces, pues es fácil decir, bueno, pues ya no me dio el tiempo o quizá no le entiendo la actividad, pues me voy por la salida fácil, que sería como buscar en internet la información o la actividad y de ahí tomarla de internet. A veces, yo les decía la vez pasada, a veces no todo lo que está en internet pues es lo adecuado, no es lo correcto quizá, ¿no? Entonces, también por eso les comentaba, hay muchos alumnos que egresados de otras generaciones y decidieron compartir sus actividades. No porque estén en internet significa que estén bien, entonces ahí los invito porque, pues bueno, tengan mucho cuidado con eso. A veces las actividades en internet no están bien. Quizás son una actividad, pero no era el 100% la calificación que obtuvieron. Entonces, pues solamente hay que tener cuidado con eso. Precisamente por eso es que los estoy invitando a que vean esta sesión, que se va a tratar de qué es plagio y sobre todo cómo lo podemos evitar. También en otras ocasiones nos ha pasado que lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? No sabía, quizá no entendí muy bien que eso yo estaba cometiendo un plagio, entonces el plagio puede ser parcial o total. En prepa en línea, pues bueno, se manejan diferentes niveles de plagio. Sin embargo, pues va a haber siempre una penalización y también una consecuencia que puede ser, aparte de la baja calificación, puede ser una llamada de atención, inclusive también pudiera que se les dé de baja temporal.
académica, obviamente, pero yo por eso los invito para que evitemos esto, ¿sale? Como les digo, esta es mi sesión enfocada a plagio. ¿Qué es el plagio? Entonces, vamos a checarlo para que ustedes vayan aclarando sobre todo a lo que me refiero cuando les digo las retroalimentaciones. Hay algunos elementos, te sugiero que no se lo modifiques. Inclusive les he comentado, lo que puedes hacer es parafrasearlo. Entonces, vamos a apoyarnos de esta sesión para que ustedes puedan identificar entonces a qué me refería con eso, ¿no? ¿Qué es plagio? Primero, bueno, de acuerdo a la definición de la Real Academia Española, plagio es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Cuando lo copiamos de internet y lo pegamos en nuestra actividad, y así guardamos la actividad con nuestro nombre y decimos, por ejemplo, Rodríguez Álvarez, Wendy Lucián, que soy yo, y yo lo guardo y lo subo a plataforma, ¿no? Obviamente, como lo estoy nombrando con mi nombre, le estoy poniendo mi información, mis datos, entonces por eso es que ya lo estoy dándolo como propio, ¿va? El plagio es usar el trabajo, las ideas o las palabras de otra persona como si fueran propias, sin acreditar de manera explícita de dónde proviene la información. Entonces, a veces no nada más es copiar y pegar la información, porque de todas formas estaríamos incurriendo en plagio. Aquel punto es ocupar las estrategias que les voy a compartir. El plagio, hay dos características que posee. Puede ser la copia total o parcial no autorizada de una obra ajena o la presentación de la copia como original propia, suplantando al autor verdadero. ¿Ok? Hay muchos casos de plagio. Yo creo que ustedes, si estarán informados, ustedes se habrán dado cuenta que hasta tenemos ya el caso de un expresidente que también se le consideró que había tomado algunos elementos en su tesis de plagio, ¿no? Tenía unos elementos de plagio. También tenemos, híjole, pues ya hay muchos casos ahora sí, pero seguramente recordarán de películas, por ejemplo, El Rey León, por ejemplo, Shakira, que muchas veces, u otros artistas que han mencionado que han tomado partes de sus canciones, de sus éxitos, de otras obras que ya quizá no eran tan exitosas y por eso es que pues el autor reclama los derechos, ¿no? Entonces, por eso les digo, hay muchos, muchos casos, hay obras de teatro, hay películas, hay, les decía, canciones, hay tesis por completo. Entonces, ¿qué se puede plagiar? Básicamente, pues casi todo, ¿no? Cualquier información en cualquier soporte o cualquier obra literaria, científica o artística. Tenemos como ejemplos monografías, folletos, impresos escritos, informes, conferencias, artículos de revistas, artículos de prensa, por ejemplo, e investigaciones de otras personas, que es lo que yo les decía, las tesis, que muchas veces se tienen que presentar para poder obtener un grado, el grado de licenciatura, el grado de maestría, el grado de doctorado. Entonces, quizá en esas tesis hay elementos de alguien más, ¿no? Y ya las presenté, yo lo subí y dije, bueno, esta es mi tesis, tiene mi nombre, son mis ideas, entonces, pues. Grabaciones, diagramas, gráficos, exámenes inclusive, composiciones musicales, que es lo que les decía, con o sin letra, por eso es que a veces los ritmos no suenan similares. ¿Por qué? Pues bueno, porque tal artista se basó en la canción de alguien más, entonces como que pareciera que es como lo mismo, ¿no? Pero bueno, se puede también tomar algunas composiciones musicales con o sin letra, obras dramáticas, musicales, coreografías y en general teatrales, ¿no? Obras cinematográficas, audiovisuales, obras multimedia, obras fotográficas. También inclusive puede ser dentro de la escultura, dibujo, pintura, cualquier obra artística, obras arquitectónicas, de ingeniería, programas de ordenador, bases de datos, formas de dibujos y en general cualquier obra derivada de una original. Por eso les decía, existen, por ejemplo, las traducciones, adaptaciones, revisiones, compendios y demás, entre otros. Estos son unos ejemplos, pero les decía, hay muchos, muchos, muchos más, ¿va? Bien, ¿cómo podemos evitar el plagio? Bueno, pues hay muchas formas como podemos evitar el plagio.
Básicamente es dándole crédito al autor a todo el material utilizado en un trabajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay varios procedimientos. Primero, dice, tomar siempre los datos de la fuente de la que se obtiene la información. Obviamente, siempre hay que darle el crédito y decir, bueno, la verdad es que esta información la obtuve, por ejemplo, las biografías que ustedes están compartiendo dentro de su actividad integradora número 1. Bueno, ahí están unas biografías, ¿no? Que están compartiendo, tal cual copian y pegan. Sí, pero no es investigación suya, es investigación de alguien más, entonces hay que anotar la fuente. El plagio se debe muchas veces a una mala organización de la bibliografía, perdón, que hemos obtenido o en la que hemos apoyado nuestro trabajo. Entonces, por eso hay que indicar siempre la fuente. Siguiente, ¿cómo podemos hacerlo? También puede ser por medio de una cita o frase. Perdón, citar la frase o el párrafo directamente del original y acreditar la autoría y fuente mediante una cita o referencia bibliográfica. Esta es de las más importantes y yo creo que eso es como que sería quizá lo ideal, pero a veces no tenemos la práctica para citar la verdad, a veces no tenemos la práctica para citar una fuente. Entonces, ¿cómo yo les voy a platicar? Bueno, está aquí en la parte de mi explicación, en la parte de mi presentación. Primero, las citas tienen que estar justificadas. Es decir, que no puede ser todo cita, ¿no? O sea, todo lo que escribiste dentro de un texto no puede ser cita, 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 cita. O sea, debe haber, obviamente, una explicación donde venga tu aportación de la idea que estás compartiendo de alguien más. Debe ser una extensión razonable, más bien deben de ser cortas. Les decía, pues no puede ser un párrafo completo, no puede ser toda la actividad. Y al final, bueno, indico que lo tomé de tal compañero la actividad. No es así. En realidad solamente son pequeños detalles, pequeñas frases que ustedes pudieran utilizar de alguien más. Siempre se coloca entre comillas, sí, siempre se coloca entre comillas para que se distinga cuál es la parte que ustedes están tomando del autor y después vamos a indicar la información de la fuente. Deben distinguirse perfectamente del resto del texto. Debe ser en cursivas, párrafos independientes, tabulación, que se note que no es como el texto completito, ¿no? O sea, aquí sí le tienen que poner algún detalle diferente para que entonces se vea que es una fuente que están citando. Deben ir acompañadas por una explicación o interpretación propia de dicha cita. Si ustedes, por ejemplo, encontraron dentro de la biografía de tal autor, bueno, solamente no voy a tomar todo, voy a tomar quizá una parte muy importante que yo considero que es esencial que lo ponga dentro de mi actividad. Y después lo voy a poner entre comillas, va entre comillas y con letra diferente, ¿no? Por ejemplo, cursiva. Y después yo explico lo que estoy usando como cita. Es decir, si yo, por ejemplo, anoté, acá tengo los ejemplos, ¿no? La política medioambiental es el documento guía para la mejora medioambiental corporativa y su cumplimiento es fundamental para la integridad y el éxito de todo el sistema de gestión medioambiental. Es una cita X, ¿no? Pero bueno, la puse entre comillas. Y adelante, en paréntesis, estoy colocando la referencia bibliográfica, estoy colocando los nombres de los autores y la fecha de publicación. Ya después de que yo hice esto, ¿qué sigue? Bueno, que lo voy a explicar, yo voy a decir por qué se me hizo interesante esta cita que estoy tomando o esta frase, por qué la estoy ocupando dentro de mi actividad. Pues bueno, entonces yo lo voy a explicar con mis propias palabras para que entonces no sea nada más lo copié y lo pegué y aunque estoy incluyendo al autor, sí, pero se necesita una interpretación propia, ¿va? Porque solamente es una frase pequeña, no vas a ocupar todo el párrafo como decía, ¿no? Y bueno, el último punto, se debe acreditar al autor mediante una referencia bibliográfica, que es lo que yo les acababa de comentar. Hay que incluir siempre, siempre la referencia, de dónde lo obtuve, quiénes son mis autores, en qué año se publicó, etcétera. ¿Va? Siguiente. Esto es lo que yo siempre les comparto dentro de la retroalimentación. Siempre les digo, te sugiero que parafrases más la información. Todavía se nota que has tomado elementos de tales sitios, o en dado caso, cuando digo, bueno, es que sí se nota por completo que tu actividad fue basada en el trabajo de alguien más, pero el parafraseo es lo ideal. Entonces, ¿a qué me refiero con parafraseo? Bueno, parafrasear las palabras originales del autor
y acreditar la autoridad mediante una cita o una referencia bibliográfica. Pero ¿qué es parafrasear? Es utilizar las ideas de otra persona, pero poniéndolas con tus propias palabras. Seguramente ustedes dirán, bueno, ¿y cómo lo hago? Ustedes ya lo hicieron. En la actividad integradora número 2, en donde tenemos que leer El perro y el cocodrilo, ahí nosotros lo hicimos, porque ahí estuvimos, leímos la obra, es pequeñita, sí, la leímos, pero también la teníamos que explicar como si se la platicáramos a un amigo, a un familiar, a sus parejas, a sus conocidos, etcétera, ¿no? Entonces, eso cuando nosotros hacemos eso de, ya lo leí y ahora se lo platico a alguien más con mis propias palabras, eso es parafraseo. Lo hacemos muchísimas veces quizá a lo largo del día, cuando escuchamos alguna noticia, cuando escuchamos algo que nos llamó la atención, o fuimos al cine, o vimos un partido, escuchamos una canción, no sé, todo este tipo de información que tenemos a la mano nosotros y se la compartimos a alguien más, se la platicamos, entonces es ahí cuando estamos parafraseando. Entonces les digo, ya lo sabemos porque lo hemos hecho muchísimas veces. Entonces, por eso ya sabemos que es parafrasear, ¿va? Lo que yo les sugiero es eso precisamente, que lo platiques con tus propias palabras. Entonces, quizá ya y desde ahí ya estás cambiando toda la actividad que antes quizá habíamos tomado de alguien más. Bueno, ya la estoy cambiando porque yo le estoy explicando lo que yo entendí, ¿no? Eso va a ser lo ideal. Entonces, ¿qué no es parafrasear? Por ejemplo, no puedes decir que parafraseaste cuando cambiaste de orden las ideas. Supongamos que en un párrafo había 4 ideas que trató el autor y yo solamente las cambié de lugar y dije, ah, bueno, la 4 va a ser ahora va a ser la uno, la 2 va a ser la 3 va a ser la 2 y la uno va a ser la... O sea, las cambié de lugar a todas y ya por eso yo estoy parafraseando, no. Tampoco se trata de cambiar las partes al inicio o las partes finales de un párrafo, tampoco, porque ahí pues en realidad no estás parafraseando, lo que está nada más es cambiando algunos elementos y quizá como maquillándolo, ¿no? Pero no es parafraseo. Entonces, por eso les comento, hay que parafrasearlo, explicarlo con sus propias palabras para que entonces, ahora sí, sea por completamente nuevo, ¿va? Dice parafrasear incorrectamente, es uno de los errores inconsistentes más frecuentes. Por eso es que les digo, esa es la manera en que se parafrasearía incorrectamente cuando les digo solamente cambiamos los inicios, los finales, una que otra palabra decimos, bueno, en lugar de decir, utilizar, voy a decir usar, o en lugar de decir, no sé, transformar, voy a decir cambiar, ¿no? No, tampoco se trata de buscar sinónimos, hay que modificarlo por completo, pero les digo, lo ideal es eso, leerlo y decir, bueno, lo voy a explicar con mis propias palabras. Y entonces ya me lo platicas con tus propias palabras. Ahí sí, ya cuenta, ¿va? Así que, bueno, tenemos entonces hasta acá, dice abajito, para parafrasear, se debe hacer un esfuerzo para transformar la oración en otra que conserve el significado original, es decir, la idea, ¿no? Como que en esencia es la misma idea, pero yo la expliqué con mis propias palabras, como yo lo entendí. Entonces, dice, pero tan diferente de esta como sea posible. Usa sinónimos para todas las palabras que no sean genéricas, que no sean como que la parte, que de ahí parte todo lo demás, ¿no? Cambia la voz pasiva por voz activa o viceversa. Cambia la estructura de las palabras, oraciones o párrafos. Resume frases y párrafos. Eso también es importante porque he revisado algunas actividades y veo que por completo copiaron la biografía y la pusieron sin leerla, quizás sin editarlo. Sí les pido que traten de editarlo, que traten de modificarlo. Les digo, lo ideal es con sus propias palabras que entendiste de la biografía y me lo explicas, ¿va? Bien, esa es otra forma. Hay un ejemplo en la parte de abajo. La verdad es que no quisiera como que abundar en esto porque creo que podemos ir avanzando en otro punto, ¿va? ¿Qué significa citar la fuente? Bueno, citar la fuente, porque le estoy diciendo mucho, ¿no? Citar la fuente, citar la fuente. Bueno, citar es reproducir las ideas y o las palabras de otros autores como información relevante, como sustento de nuestras propias opiniones y como ejemplo de una afirmación. También puede ser como testimonio, ¿va? Es decir, darle el crédito de la autoría de las ideas y hallazgos que pertenecen a otros. Entonces,
¿Son imprescindibles? Pues sí, porque si estoy tomando elementos de alguien más, pues sí, obviamente voy a tener que darle el crédito, voy a hacer a fuerza, ¿no? Decir, tomé esta información de tal sitio, entonces yo lo explico como ya les había mencionado, cómo es que se cita la fuente, ¿no? Por otra parte, la correcta vía, cita, perdón, y la mención de otros autores ponen en relieve lo que un escrito tiene de original y sobre todo, a veces también es importante que al final incluyan todas las fuentes consultadas. Les digo, es diferente consultado, es decir, que ya revisé, chequé, me ayudé, tuve ideas, aclaré sobre todo definiciones quizá que no tenía o conceptos que no tenía tan claros y ahora sí, ya sigo trabajando. Entonces le doy, ¿dónde me apoyé? Bueno, me apoyé en tal sitio, entonces lo indico en la parte final, ¿va? Eso es necesario. Y la tercera función de la cita consiste en facilitar al lector la posibilidad de recurrir a la fuente citada para ampliar su conocimiento. Si ustedes al final me incluyen toda la lista de las fuentes que revisaron, yo, por ejemplo, me podría quedar así como que, esa idea me parece muy interesante. Voy a buscar el autor y la cita tal cual me indicaron para que entonces pueda continuar con esa lectura que me pareció interesante. Entonces, es necesario ponerlo como debe de ser y adecuadamente, porque si lo hacemos solamente, ay, como sea, o solo pongo cualquier link y no me lleva a la cita que ustedes me están indicando, entonces también pierde pues toda veracidad lo que ustedes han compartido. Por eso es que es necesario que pongan ahí exactamente la fuente donde la consultaron pues sin ser tan breves, ¿no? Quizá hasta a veces en el link que compartan o en la información que ustedes, a veces, no precisamente ustedes, pero me ha pasado en otras generaciones que comparten los links y no son los adecuados, o sea, la opción así como que cualquier cosa, el título, ¿no? Y dices, bueno, o sea, tampoco hay que ser tan breves, ¿no? Hay que decir precisamente quién es el autor, cuál es el sitio donde lo obtuvieron, etcétera. Entonces, es necesario que lo incluyan como debe de ser adecuadamente completo para que lo pueda revisar en caso de que necesitara, pues, buscar más información sobre lo mismo que ustedes están compartiendo. ¿Ah? ¿Cómo se cita? Hay muchísimas formas de citar. Entonces, tenemos, de acuerdo a los marcos internacionales que dan las pautas mínimas para las citas bibliográficas de documentos, hay muchísimas. Puede ser APA, puede ser Vancouver, puede ser Chicago, puede ser MLA. Acá la verdad es que ustedes, lo importante es que citen. Nosotros trabajamos en prepa en línea con Chicago y también puede ser APA, si es que necesitan todavía o tienen un poquito más de conocimientos o dominan más cómo es que ustedes pudieran citar con APA. Adelante. Y también esta información yo se las voy a compartir en un ratito más. Entonces van a encontrar el video y van a encontrar también la información de este documento para que lo puedan revisar. Yo les sugiero que ustedes, por ejemplo, lo puedan descargar. Eso será como lo importante, ¿no? Que lo descarguen, que lo tengan a la mano para que, si no les sirve ahorita, porque digan, bueno, quizá yo ya no lo necesito porque no fue necesario citar, no fue necesario buscar información de otros autores, no fue necesario todo esto que me comparte la asesora. Bueno, no importa, guárdenlo, es un material que yo considero que les puede ser de utilidad y sobre todo para otros módulos, en caso de que lo necesiten, ahí lo tengan a la mano, ¿va? Lo pueden descargar, lo pueden revisar en cada vez que lo necesiten. Sobre todo les decía que les sea útil este material. Yo espero que sí. Se los preparé para que ustedes pudieran apoyarse y sobre todo para que puedan darse cuenta cuando yo en la retroalimentación les digo, bueno, te sugiero que cites a tus autores porque no fueron adecuados los créditos que le estás dando o no los incluiste o no incluyes también tus fuentes consultadas o te sugiero el parafraseo, que es lo ideal para que entonces se note que tu actividad es original, ¿va? Ahora sí, yo creo que ya me pueden entender un poquito más a lo que me refiero dentro de las retroalimentaciones. Y por eso es que consideré importante que ustedes tuvieran esta sesión conmigo. Les decía, lamentablemente, pues por las situaciones que ya les comentaba, no nos pudimos ver en tiempo real, pero bueno, decidí grabárselas posteriormente para que ustedes la puedan revisar
Y les comento a todos aquellos que me aparecieron, que estaban ingresando y que estaban esperando mi sesión. También a los que ustedes me hicieron llegar los mensajes de qué pasa, asesora, no la encuentro, no veo la sesión, etcétera. No se preocupen, les sugiero que vean esta sesión, obviamente, y en la próxima sesión que vamos a tener el día miércoles de la siguiente semana, es muy probable que la realice más temprano. Entonces, yo les sugiero que el día miércoles ingresen y voy a hacer una dinámica que tiene que ver con esta sesión. Entonces, el día miércoles les digo, entonces por eso vean esta sesión, ingresen el día miércoles a la sesión que vamos a tener de nuestro espacio abierto, nuestro tercer espacio abierto. Ahí voy a hacer una dinámica sencilla, corta, rápida, para que ustedes puedan tener la participación activa de este espacio y de esa manera lo puedan ustedes lograr, ¿no? No se queden con esta situación de que no tuve la calificación del punto extra por espacio abierto, asistencia y participación activa en espacio abierto. Por situaciones, les digo, fueron situaciones ajenas a mí también, no fue cuestión mía. La verdad es que no sabía que les tocaba precisamente ensayar para la parte del carnaval pues el día de nuestra sesión. Entonces, por eso es que al parecer ya llevaba un buen rato ensayando, entonces por eso es que les digo, no fue algo que me haya ocurrido a mí. Sí, falló un poco el internet también, pero yo creo que también pues tantos, pues cohetes, los cuetones, más aparte todo el ruido, yo creo que también eso afecta un poco en la señal, pero bueno, les decía, finalmente la grabé para ustedes y se las comparto para que la puedan revisar, ¿va? Les agradezco a todos, obviamente, su comprensión, les agradezco el tiempo. Ahorita pues fue una sesión breve porque no quisiera yo seguir avanzando con otros temas cuando no los tengo en vivo. Entonces, ahorita sí les dejo esto que sí es importante y lo pueden ir avanzando, pero en la siguiente retomamos algunos puntos que necesitamos aclarar de esta sesión, ¿sale? Pues yo les agradezco el tiempo, espero que lo puedan ustedes ver y si tienen alguna duda, ya saben cuáles son los medios por los que me pueden contactar. Vamos a estar durante estas 4 semanas trabajando, así que les pido que estemos en constante comunicación para que de esa manera yo los pueda orientar y ustedes puedan, obviamente, también tener calificaciones mucho más altas. ¿Ok? Pues bueno, cuídense mucho, que pasen muy bonita noche y nos estamos viendo en nuestro siguiente espacio abierto. Gracias a todos. Bonita noche.